la razón beneficio-costo, conocida también como razón de ahorro-inversión. Esta técnica de evaluación de proyectos nace originalmente para la evaluación de proyectos públicos, financiados y administrados por entidades del Estado. En el año de 1936, en la legislación federal de Estados Unidos, en un acta para el control de inundaciones para justificar el fondo de financiamiento que requiere que los beneficios excedan sus costos. En la actualidad es aplicable tanto para evaluar proyectos públicos como privados, con el propósito de determinar si los beneficios esperados constituyen un retorno aceptable sobre la inversión y los costos estimados, mediante la determinación del rendimiento que genera cada unidad monetaria invertido en el proyecto. En la evaluación de proyectos, el análisis del beneficio-costo generalmente se integra a otras alternativas para determinar una toma de decisión integral. Por ejemplo, se puede definir si el proyecto será rentable hoy utilizando el resultado de la BAN. Periódicamente, determinar si los ingresos operativos son los suficientes para cubrir los costos, ser sostenible a través del costo anual, el margen de tasas factibles para el inversionista con la TIR. Y ahora el rendimiento esperado por cada dólar unitario del proyecto por el beneficio-costo. A continuación, para comprender mejor las diferencias entre los proyectos públicos y privados, destacamos algunas de sus características. De acuerdo a la fuente de su financiamiento, en los proyectos públicos pueden ser impuestos, donaciones, préstamos internacionales con tasas bajas, bonos. En los proyectos privados, dinero de los inversionistas y el que puede obtenerse a través de préstamos. De acuerdo a la duración del proyecto, en los proyectos públicos pueden ser tiempos considerados largos que incluso pueden ser hasta permanentes. En los proyectos privados, vidas estimadas cortas que pueden ir de 3 años hasta un estimado de 20 años. De acuerdo a los valores de recuperación, en los proyectos públicos se consideran nulos. En los proyectos privados siempre presenta un valor monetario y en el momento presente en el tiempo su valor máximo. De acuerdo a la tasa mínima atractiva de retorno, en los proyectos públicos pueden ser: es baja, dado que el propósito del proyecto es social. Ejemplo: salud, seguridad, comunicación, medio ambiente, recuperando la inflación y algunas veces los costos de administración del fondo. En los proyectos privados, las tasas son consideradas mayores que las públicas porque pueden considerar varias fuentes de financiamiento y cada una de ellas presentar diferentes niveles de riesgo, es decir, que paga la inflación y riesgos. De acuerdo a los costos de operación, en los proyectos públicos pueden ser: son asumidos y pagados a través del presupuesto de la institución del gobierno responsable. En los proyectos privados, son responsabilidad de la empresa que administra el proyecto. De acuerdo a los ingresos percibidos por el proyecto, en los proyectos públicos pueden ser: son difíciles de cuantificar monetariamente debido a que el beneficiario es el público en general y este puede obtener ahorros por varias vías. Por ejemplo, en un proyecto de salud, el paciente puede ahorrar en medicina, hospitalización, nutrición, transporte, incapacidades, etc. En los proyectos privados, son fáciles de identificar mediante la generación de un bien o servicio. Comprender las diferencias y características de los proyectos públicos y privados es importante para conocer cómo aplicar mejor la metodología del beneficio-costo. Hasta luego.